Señor Pérez, a toda la audiencia. Morván, usted es un estudioso de estos temas de la geopolítica y todo eso, y quisimos hablar con usted sobre que usted nos ponga en contexto qué está pasando en el mundo. Oscar y yo estábamos hablando hace un rato, como que a veces uno no entiende, porque uno está unido con otro y por otra vía dice que no y le saca la alfombra de abajo de repente. Entonces, ¿cuál es su visión de lo que está pasando en el mundo? Realmente es una situación muy compleja porque están envueltos intereses económicos, que es la raíz del problema. Oh, La situación, por ejemplo, en el Medio Oriente tiene un historial de complejidad histórica que se ha combinado con lo religioso, pero en realidad yo creo que en todas las guerras tienen un interés económico. Entonces eso hace la situación mucho más compleja, porque cada parte, cada sección que participa, los grupos políticos, los grupos militares, las milicias, todos tienen un interés económico y eso hace que la situación sea mucho más difícil de resolver. Por eso ahí te ve que están los intereses de las potencias, Rusia, Estados Unidos, Irán, Israel, las potencias mundiales entran en conflicto por el control económico. Y esa es la situación que yo veo que se está dando en Medio Oriente. Y donde quiera que haya un conflicto bélico, el origen es económico. Ah, Morván. profe, Sí, bienvenido, Oscar Pérez, bienvenido a Levántate New York. muchas gracias. Ajá. La complejidad de la problemática siria. Es un país que ha sido inestable desde que lo dibujaron los franceses y los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, que dijeron, distribuyeron el Medio Oriente como le dio la gana. Pero una de las quejas que muchas personas tienen es la aparente ausencia de China en todo esto. O sea, Siria supuestamente iba a ser una de las terminales de la ruta de la seda. ¿Qué papel usted considera que debería estar jugando China en estos momentos? Bueno, de acuerdo a la historia china, ellos siempre tratan de obtener un beneficio estratégico, geopolítico en toda la situación, como cualquier potencia mundial. Entonces, aparentemente China en este conflicto no está envuelta directamente, pero sí se ve que hay un interés marcado en que la solución le beneficie en cuanto a quien quede dominando en el poder en Siria. Y lo mismo sucede en Libia o en el Líbano. Siempre es como una jugada de ajedrez, donde cada potencia tiene su peón que manipula de acuerdo a sus propios intereses. Pero, Eso lo hace más compleja la situación. pero, porque eso es una de las quejas que se está diciendo ahora, y es la siguiente. Los chinos aparentemente no tienen amigos, pero los Estados Unidos tienen claramente quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Quien tiene la voz cantante en todo esto, en el BRICS y todo eso, es Rusia, pero Rusia es una economía pequeña relativamente, más o menos un poquito más grande que la de México. Y la pregunta es la siguiente: ¿tienen los países como el BRICS y países como Venezuela y países como Cuba un futuro si la posición de China de compromiso político, no solamente económico, de compromiso político no cambia? De la forma que yo lo veo es que a largo plazo los países en vía de desarrollo en estos momentos les conviene tener buenas relaciones con los BRICS. Los BRICS es una digamos,
es un complejo de países emergentes que se han unido para fortalecerse entre sí. China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil. Ese quinteto de países emergentes, digamos, con una economía emergente, por sí solos no podían competir con potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia. Entonces ha surgido la idea de unirse como si fuera un solo país en el sentido económico. Y tienen una política de ayudar, o sea, hacer préstamos sin intereses leoninos, que es como están acostumbrados los bancos como el Banco Mundial, a los países en vía de desarrollo, que no salen de una deuda eterna, porque ese es el negocio del Banco Mundial. Entonces, los BRICS tienen una política un tanto diferente donde le dan mayor beneficio a países como cualquier país de América Latina, de Asia o del mismo África. Entonces, ese es el futuro que yo lo veo a esos países. Pero Entonces, ajá. no, le iba a decir Morvan que ayer el presidente electo de los Estados Unidos estuvo se publicó una entrevista y él habla de que México y Canadá, si no tienen dinero para pagar la deuda que tienen con Estados Unidos, pues la vía que ellos tienen que tomar es sumarse a un estado más de los Estados Unidos. ¿Cuál es su respuesta a eso? Lo que pasa es que Donald Trump no es un político per se. Donald Trump lo que es un comerciante de la política, para llamarle de alguna manera. Entonces él todo lo ve con un sentido económico. Y él cree que por esa vía va a dominar o a influenciar países como Canadá y México. Y no está correcto, no es real. Él vive en una burbuja económica que se cae a pedazos y él no lo ve. Entonces es imposible que él venga a hacer un planteamiento de que un país vaya a desaparecer para aliarse totalmente a los Estados Unidos. Eso es una manipulación, yo veo una manipulación para tratar de confundir al enemigo, como se dice. Pero no es real, de ninguna manera. Regresando, bueno, hay tantas preguntas que podemos hacer, pero yo estuve mirando una explicación con un economista español estuvo diciendo, y es que las expresiones aparentemente ilógicas de Donald Trump son la manifestación de una crisis profunda de desconfianza en el dólar, y que el mensaje que le está mandando es que él va a defender el dólar por encima de todas las cosas, tratando de retornar la confianza al mismo. Y eso ha conllevado a que el dólar se mantenga como una figura, como una moneda. Pero la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto los Estados Unidos tienen la fortaleza económica para poder hacer las cosas que está prometiendo Donald Trump? Y segundo, mantener el estatus de única potencia hegemónica a nivel mundial. Naturalmente que la situación de los Estados Unidos es una situación crítica económicamente hablando. Ya no es la potencia unilateral, hegemónica, que dominaba el mundo después de concluir la Segunda Guerra Mundial, pasando por la época de la Guerra Fría. Pero una vez cayó la Unión Soviética, Estados Unidos cogió un segundo aire hegemónico a través del mundo. Pero las malas políticas internas, apoyando guerras como la de Afganistán, en el Líbano y el propio
Europa. Eso ha venido a causar una crisis interna política en Estados Unidos, donde la economía ha tenido un zigzag de sube y baja. Entonces, lo que yo veo es que Trump trata de manipular la situación de manera que pueda tener un resurgimiento económico. Pero eso está por verse. Es muy difícil en esta época en que se están reuniendo las potencias de los BRICS para competir. Ellos quieren hacer una moneda única que pueda competir y desplazar el dólar del mercado mundial. Es algo difícil, pero no imposible. Y ellos están destinados a hacer esa lucha contra el mundo. Pero Donald Trump ha amenazado con elevar aranceles si los países del BRICS tienen una moneda propia, que se desdolaricen esos países. Él dice, bueno, pues entonces ustedes se desdolarizan y nosotros les vamos a poner unos impuestos elevadísimos a los productos que proceden de esos países. ¿Usted cree que pueda lograr Donald Trump eso? Bueno, lo que pasa es que Donald Trump sigue viviendo en una ilusión que ya pasó. Como yo digo, antes la voz de Estados Unidos era escuchada al unísono en todo el planeta y eso era lo que se seguía. Ya no es así. Trump ponga aranceles a México, a Canadá o al país que sea. Ahora hay una situación de doble vía. Lo mismo pueden hacer esos países y ponerle aranceles a los productos norteamericanos. Entonces, estamos en un juego de dominó que se tranca. Tú me pones aranceles a mis productos y yo te pongo los tuyos. Y entonces busco otra vía de yo vender mis productos que me dé mayor beneficio que el dólar. Y es lo que están haciendo los países del BRICS, precisamente. Lo dijo hace 2 semanas la presidenta de México. Dijo, bueno, si usted, lo que va para allá viene para acá. Si usted pone impuestos a nuestros productos, pues va a pasar lo mismo desde México. Nosotros le vamos a poner impuestos a los productos que vienen de Estados Unidos y el mercado de Estados Unidos es el que va a sufrir las consecuencias. Correcto. Eso es una avenida de doble vía, lo que va bien. Exactamente. Profe, teniendo en cuenta lo que pasó en Siria, ¿cómo eso podrá afectar? Muchas personas dicen que el gran perdedor acá ni siquiera es Siria, que es los palestinos en Gaza. ¿Cómo usted cree que afectará la problemática siria al futuro de la guerra en Gaza? Bueno, como la situación sigue cada día muy cambiante, es difícil uno predecir exactamente lo que va a pasar. Pero sí se puede ver que la situación palestina sigue sin una solución a corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque la fortaleza del Estado de Israel avasalla a todos los países colindantes. Entonces, la situación de los palestinos es muy difícil en tanto no haya una salida geopolítica a nivel de las Naciones Unidas. Yo creo que la solución hay que buscarla por ahí. Las Naciones Unidas tienen que tomar cartas en el asunto de una manera directa, porque dejar el conflicto local a países local no va a salir a solucionar la situación. Cada vez va a ser más compleja. Y los palestinos de por sí solos no pueden con esa situación, de Israel. Bueno, en el día de hoy se reunirá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a solicitud de Rusia. A eso de las 2 de la tarde va a haber una reunión para tratar específicamente la situación que vive en la actualidad Siria. Vamos a ver lo que resulta de ahí, Morván. Correcto, eso es lo que yo veo. Por ahí es que hay que empezar, por las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas se creó precisamente para lidiar con conflictos internacionales. Y si no lo se resuelve ahí, ¿de qué otra manera? No puedo ver, a menos que sea como el galeón, el más fuerte se come al chiquito.
Pero, profe, perdone. A nivel internacional, una de las críticas que hay es que la infuncionabilidad de las Naciones Unidas es uno de los problemas serios y que si no hay una reforma profunda en la forma en que trabaja las Naciones Unidas, por ejemplo, este es el caso de Siria. El viernes hubo una reunión en Qatar, que fue básicamente la que decidió el futuro de Assad. Ahí no participó las Naciones Unidas, participaron algunos países del mundo árabe, Rusia, Irán y Turquía. O sea, usted no me quiere decir que si las Naciones Unidas no intervienen, nosotros estamos huérfanos. Porque está el caso de Gaza. Las Naciones Unidas tienen 1 millón de cosas de resoluciones sobre los palestinos, ninguna se han cumplido. Entonces, ¿qué significa eso? Las Naciones Unidas es infuncional. Sí, está correcto. Por eso digo que estamos en una situación compleja, difícil y con un juego prácticamente trancado como en el dominó. Las Naciones Unidas originalmente se conformó para lidiar con los conflictos mundiales, pero sin embargo no lo ha resuelto como se esperaba. ¿Por qué? Porque hay una forma de analizar los problemas internacionales de forma que las potencias son las que tienen la voz cantante. Entonces, estoy de acuerdo que debe hacerse una reestructuración de las Naciones Unidas más equitativa con los países en desarrollo y las potencias. Pero, ¿qué sucede? Esa reunión que hubo en Qatar, tomaron una decisión unilateral de acuerdo a intereses particulares. La ONU no tuvo intervención y por eso hace la situación ahora más compleja. Entonces, si vamos a estar resolviendo los problemas internacionales de acuerdo a intereses locales, no va a haber una solución permanente. Hay que hacer una reforma de las Naciones Unidas, totalmente de acuerdo. Pero al final, tienen que ser países, de todos los países mayoritarios, que se sienten a buscar una salida equitativa en el mundo. Porque de lo contrario vamos a seguir en la misma, en guerras y más guerras. Pero el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo reunido este fin de semana con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y con el presidente de Francia. Donald Trump había prometido en campaña que inmediatamente llegara a la presidencia de los Estados Unidos nueva vez, pues él iba a resolver en el primer día el conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto también en el Medio Oriente. ¿Usted cree que eso es posible a corto plazo? No me parece factible a corto plazo, porque eso fue propaganda de campaña de Trump. Es posible que él pueda lograr algo, pero no con esa rapidez. Porque es que, como digo, hay muchos intereses envueltos económicamente. Y no es verdad que en 24 horas, ni en un mes, ni en 3 meses se va a poder terminar la guerra. Se puede dar un inicio. Él puede comenzar a retirar la ayuda económica a Zelensky y así por el estilo. Pero va a tomar tiempo, no va a ser tan fácil. Okay. En el caso particularmente de lo que está pasando en Siria y lo que está pasando en Irán, en Ucrania, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a un país como el nuestro, República Dominicana, en términos de las posiciones y lo que debe hacer en este mundo? Señores, porque nosotros salimos de aquí el viernes en un mundo y llegamos hoy lunes ya a otro mundo. Ya todo lo que era la política del Medio Oriente ha cambiado. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a un país como el nuestro? Los países como el nuestro, que son países prácticamente en vía de desarrollo, como le dicen, son países que no tienen una decisión
un poder de decisión en cuanto a los conflictos mundiales. Lamentablemente, son países que dependen de potencias. En nuestro caso, dependemos directamente de Estados Unidos. Venimos siendo como una neocolonia. De manera que, por eso es que el dicho de que cuando en Estados Unidos hay un resfriado, a República Dominicana le da una pulmonía. Porque es que dependemos directamente, económicamente, de esa potencia. Entonces, no tenemos una decisión internacional per se, sino que la República Dominicana mantiene una política de observación y de esperar que sean los otros, como Estados Unidos, que deciden. Entonces ahí salían. Así que yo lo veo en este momento. La República Dominicana no tiene salida. Volvamos, ¿usted cree que va a cambiar cómo se hace la política? ¿Cuáles son las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana? Inmediatamente asuma el poder Donald Trump, porque tenemos casi 4 años sin un embajador en República Dominicana, y se hablaba mucho de que Estados Unidos está ejerciendo mucha presión con relación a las relaciones entre Haití y República Dominicana y la deportación de los haitianos que está haciendo la República Dominicana. Ahora se habla incluso de que Donald Trump está pensando en asignar un embajador a la República Dominicana. ¿Habrá algún cambio en esa relación entre República Dominicana y Estados Unidos? Es posible porque Trump viene con una hambre de seguir manteniendo su influencia a nivel de Latinoamérica y del mundo. Entonces, políticamente a él le conviene, a su gobierno, yo creo que le va a convenir tener un embajador en República Dominicana, que así puede tener mayor influencia directa sobre el país. O sea, hasta ahora, la falta de un embajador de Estados Unidos en Dominicana ha mermado un tanto la influencia directa en cuanto al asunto de Haití. Entonces, teniendo un embajador ya en suelo dominicano, se le hace más fácil, y con la influencia que va a tener Donald Trump, va a ser una forma más viable para que Trump pueda ejercer su influencia con respecto al caso de Haití. Pero profe, yo pongo el caso de Honduras. Honduras es un país más pobre que República Dominicana. Tiene una base militar norteamericana. Pero con la señora Castro, Xiomara Castro, ha tenido una política exterior mucho más independiente. Ha solicitado la membresía en el BRICS, apoyo a Venezuela directamente al principio, reconoció el triunfo de Maduro en las elecciones pasadas. Y yo no he visto ninguna reacción negativa por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros siempre pensamos que los Estados Unidos van a tener una reacción diferente con respecto a República Dominicana que la que tienen, como por ejemplo, como un país como Honduras, que primero es estratégicamente más importante porque está en el cruce del norte al sur? Tiene una base militar. Dieron un golpe de Estado en el 2008. O sea, ¿cómo se justifica esa supuesta mayor dependencia de República Dominicana, que es un país más rico, tiene 2 puntos y pico de millones de dominicanos viviendo en su país, eso sucesivamente? ¿Es justificable esa posición? Sí, porque la situación de Honduras es más política, ideológicamente hablando. Honduras tiene un gobierno progresista que viene de una larga lucha contra gobiernos de narcotraficantes como el que estaba anteriormente, inclusive ya está preso en Estados Unidos el presidente anterior. Entonces es una situación diferente. La República Dominicana recibe solamente en remesa más de $10,000 millones
anual. Entonces ya de por sí esa es un poder económico que tiene influencia no solamente en el gobierno, sino en la sociedad directamente dominicana. Entonces, el gobierno no va a querer tener problemas directos con el gobierno de Estados Unidos, porque si Estados Unidos decidiera ponerle aranceles o hacerle más difícil la remesa, entonces eso afectaría directamente a la economía dominicana. La economía dominicana depende del turismo, mayormente turismo y las remesas. Entonces, yo veo que los gobiernos dominicanos mantienen un cierto respeto y equilibrio por no entrar en un conflicto directo. No es el caso de Honduras, porque Honduras es más independiente políticamente. Al tener un gobierno progresista, tiene el poder de solicitar su ingreso a los BRICS. República Dominicana con un gobierno neoliberal totalmente alineado con Estados Unidos no lo haría, ¿no? Entonces la problemática no es que a la República Dominicana a los Estados Unidos le impide tener una posición más progresista, es que los dirigentes en la República Dominicana tienen una posición más conservadora y mucho más alienante que los propios Estados Unidos. Claro, son conservadores, no son gobiernos de ideología progresista. Mientras mantengan ese conservadurismo, los líderes de la política dominicana, yo veo muy difícil que se puedan deshacer de la influencia norteamericana. Pero, o sea, es un reto que tienen los políticos dominicanos. Tienen que tomar conciencia clara de esa situación y no va a ser fácil, porque no es fácil, pero difícil tampoco, no es imposible en otro país. pero, profe, lo que a mí me preocupa es lo siguiente. Y es cierto que en los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial en todos los aspectos. Y es el país donde viven más de 2 millones de dominicanos. Y por tanto, buscar cualquier tipo de discordia con los Estados Unidos es irracional para la República Dominicana. Pero lo que yo veo en República Dominicana es un alejamiento del resto del mundo. Por ejemplo, la posición de República Dominicana con respecto a Venezuela no tiene sentido. O sea, cuando hubo aquella crisis en Bolivia, República Dominicana tuvo una posición, digamos, equidistante. Equidistante, estaba el PLD en el poder equidistante. Y a República Dominicana no le pusieron ningún tipo de impedimento en el campo internacional. Eran las cosas de Lima, el grupo de Lima. Perdieron todas las elecciones. Y la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el incremento del mercado chino en República Dominicana, todo lo que nosotros compramos es chino, por un lado, y la importancia de los Estados Unidos en nuestra economía, ¿cómo puede República Dominicana manejar esa situación económica si se concentra, si pone todos los huevos en una sola canasta en la de los Estados Unidos? Porque eventualmente vamos a terminar rompiendo relaciones con China. Bueno, ellos lo que tratan es, aunque hagan relaciones comerciales con China, pero hacerlo de manera limitada, de manera que no llame la atención de Estados Unidos de que pueda intervenir. Por ejemplo, China ha ofrecido levantar un puerto en Montecristi, pero Estados Unidos no lo permite. Le ha dicho directamente no, eso no es posible, porque entonces la influencia china sería mayor y ellos tienen que tener el control. Estados Unidos siempre quiere tener el control económico de América Latina. Por eso era la política de Monroe de América para los americanos. Ellos decían y mantienen esa política de que no se puede permitir una potencia allende los mares que pueda competir o quitar del mercado, de la influencia del mercado económico a Estados Unidos. De manera que es una situación difícil en tanto no haya una conciencia política que pueda ser un poco independiente
siguiendo los ejemplos de algunos países de América Latina como México y Honduras, allá va a ser muy difícil. Difícil porque no está en la voluntad política local enfrentar esa situación. Pero viniendo aquí, Morvan, a Nueva York, bueno, manejamos toda la problemática que existe en este momento en Nueva York, la inseguridad ciudadana, la economía, los problemas que ha tenido el alcalde de la ciudad de Nueva York, problemas jurídicos. ¿Usted cree que va a haber un cambio después de enero cuando Donald Trump asuma el poder? ¿Va a cambiar algo aquí en la ciudad de Nueva York? Siempre va a haber cambios. Ahora, la fortaleza del cambio va a depender mucho de la relación que tengan los gobiernos federales con los gobiernos estatales. Porque acuérdense que aquí es una federación y hay leyes locales que no son directamente dirigida por las leyes federales. De manera que el gobierno local, en este caso el alcalde demócrata, tendría que ceder en cuanto a la forma de enfrentar a los republicanos, porque si no, va a haber un conflicto de intereses que no le va a convenir a la ciudad de Nueva York. Así que yo lo veo. Es muy complejo, pero es una realidad. Pero el propio alcalde Eric Adams, incluso antes de las elecciones, hizo algunos coqueteos con Donald Trump y viceversa. O sea que es probable que puedan trabajar de la mano. Por eso digo que sí, que le conviene a la ciudad de Nueva York que ellos lleguen a acuerdos concretos en cuanto a la economía local y la seguridad ciudadana. Que actualmente se están desatando un sinnúmero de actos violentos en que se necesita mayor inversión económica y mayor estrategia local, policial y judicial. Estamos siendo bombardeados por un sinnúmero de violencia que no se justifica en estos momentos. Profe, nosotros vemos su crisis política en la mayoría de los países europeos. Francia, entonces hay gobierno. Alemania, reconstrucción del mismo. Los Estados Unidos, una crisis con con Trump, como te dice, que no es político. En el Canadá hay una situación bastante delicada a través de la popularidad en caída libre de su primer ministro. En Rumania acaban de haber elecciones y la acaban de amputar porque no ganó la persona que debió haber ganado debido a influencia rusa en él. Entonces nosotros estamos viendo como una especie de endurecimiento de las políticas en todo el mundo, en particular en los países europeos y en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas y hacia dónde nos puede eso llevar? Las causas son precisamente económicas, porque hay una lucha mundial, siempre ha habido una lucha mundial por el control económico, porque en el ser humano se da una situación de egoísmo intrínseco, individual, que cuando se juntan todos sus intereses individuales y forman una clase, una élite, para tomar el control de los países, entonces se da la situación de competencia interna entre países, élites capitalistas luchando contra élites capitalistas de otros países por el control económico. Es lo que se está dando en la guerra que se está dando ahora en Europa. Entonces, no hay salida capitalista a los conflictos internos. La salida tiene que ser humanista. Tiene que ser una conciencia humanista que se trabaje en la conciencia del ser humano para revertir
esa política de lucha interna, económica, egoísta. Entonces, nadie quiere enfrentar esa situación. Todo Morván, el mundo... Ah, sí, le decía, el tiempo se nos termina, pero mañana, día 10 de diciembre, es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Queremos que usted concluyamos con este tema, porque sabemos que usted es parte de la Comisión de los Derechos Humanos de la República Dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Queremos que usted nos haga un brevísimo reseña sobre cómo están los derechos humanos en este momento en el mundo y específicamente en la República Dominicana. sí, ahora se acaba de llevar a cabo, concluir un seminario internacional de los derechos humanos en la República Dominicana, donde Estados Unidos y Canadá estuvo representado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Nueva York, que es Jacinto Núñez. Yo no pude asistir porque acabo de llegar de participar en la Feria Internacional del Libro en Santo Domingo y era muy rápido volver. Pero según me informó Jacinto, hubo un seminario muy interesante donde participaron varios países y cada vez se unen más, porque la verdad es que la violación de los derechos humanos es una cuestión mundial. En todos los países se violan los derechos humanos. Entonces, si no existiera una comisión real en defensa de los derechos humanos, la situación sería peor. Nada, Morván, muchísimas gracias por su participación. Quisiéramos continuar conversando con usted, pero el tiempo no nos lo permite. Muchas gracias, Morván. Gracias a ustedes. Que tenga buen día, Morván. Señores, ahora vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados e imponer aranceles, al tiempo que insinuó que su país podría retirarse de la OTAN. La restaurada Catedral de Notre Dame de París celebró ayer sus dos primeras misas al día siguiente de su reapertura oficial, 5 años después del devastador incendio que conmocionó al mundo. La Alianza Rebelde Siria, llevada por los islamistas, anunció ayer domingo la toma de Damasco en una ofensiva relámpago que derrocó al régimen de Bashar al-Assad, cuya familia gobernó Siria con puño de hierro durante medio siglo, sumiendo al país en la incertidumbre. El presidente de Corea del Sur, Jong Suk, sobrevivió a una moción de destituirle gracias al boicot de los diputados de su partido en medio de protestas multitudinarias en la capital. Unos 14 heridos entre civiles y agentes dejó el sábado una explosión de una motocicleta bomba en las afueras de la ciudad de Jamundí, en el suroeste de Colombia, donde operan rebeldes, informó el comandante de la policía local, Carlos Oviedo. El gobierno mexicano suspendió al proveedor de soluciones nutricionales que se creen están contaminadas de bacteria que habría causado la muerte de más de una decena de niños en un hospital del centro del país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Finalmente, las autoridades de la República Dominicana informaron que se descomisó 9.5 toneladas de presunta cocaína, el mayor de su historia. Por instrucciones del fiscal, se procedió a realizar una inspección más exhaustiva, logrando detectar en ambos contenedores un total de 320 sacos, conteniendo en su interior 9.588 kilogramos de una sustancia que se presume es cocaína, con un valor estimado a los 250 millones de dólares. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate.
Nueva York. Si no se ha suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, le invito a que se suscriban. Acerque la cámara de su celular al código QR que aparece en su pantalla, le da a activar y eso lo va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a encontrar este programa Levántate Nueva York, pero también va a encontrar otro contenido tan interesante como este. Así es que póngase a la moda para que emita sus opiniones, como lo hace Angel Gutiérrez, que dice buenos días. Angel dice, el país que saldrá en victoria de todo esto es el país que no tenga deuda y capaz para reconstruir, no destruir. Piénsalo bien, todas estas naciones necesitan reconstrucción. Elsa Rossi dice buenos días y bendiciones. Pero el presidente electo de los Estados Unidos dio su primera entrevista. Fue publicada ayer domingo y ahí reforzó los planteamientos, digo yo, la mayoría de los planteamientos que había hecho en campaña Donald Trump en su entrevista con NBC News. NBC News. El domingo fue pasada esta entrevista y habla de que probablemente él va a decidir recortarle la ayuda a Ucrania que le está dando Estados Unidos. Mucha gente dice, bueno, esa es la única solución para terminar con este conflicto y que haga unos acuerdos para llegar finalmente a la paz entre este conflicto ruso-ucraniano. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que él va a dar, porque con solo decirlo no basta. Tiene que mover algunas fichas para poder lograr eso. También él dice, o sea, considera que va a considerar, valga la redundancia, el retiro de los Estados Unidos de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. También prometió, a propósito de que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, indultó a su propio hijo, Hunter Biden, dice Donald Trump que inmediatamente él llegue, él va a indultar a las personas que están presas en Estados Unidos, acusados del asalto al Capitolio del día 6 de enero. Y son muchas cosas que dice Donald Trump, que dijo en esa entrevista, que la mayoría de ellas fue lo que él dijo durante su campaña. Y ahí fue que también habló y le dijo a México y a Canadá, bueno, si ustedes no pueden pagar nuestras deudas, pues entonces súmense y sean parte de los Estados Unidos. Un estado más de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos serían, Oscar? Bueno, llegaremos a 52. Entonces, bueno, mira, mucha gente dice que Trump dice lo que le da la gana. Yo tengo mis dudas sobre eso. O sea, alguien me dijo una vez, si tú consideras que tu enemigo, que es altamente exitoso, es estúpido, el estúpido eres tú. O sea, para una persona que ha ganado 2 elecciones en los Estados Unidos, que ha desplazado completamente a un partido tradicional en los Estados Unidos, el Partido Republicano, y lo ha hecho prácticamente su servidor, que ha logrado tener una base política fuerte en términos votantes, que sobrepasa los 70 millones de personas. Eso no lo logra un bruto. Oh, pero claro que no. Que a nosotros no nos gusta el estilo de Donald Trump, porque es un estilo diferente y cosas por el estilo, pero que nadie puede negar que da resultado. A él por lo menos le ha dado resultado. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué una persona que en términos de resultados ha sido extremadamente exitosa, aparenta frente a los ojos de muchas personas como que una persona que dice lo que le da la gana por la boca? Porque son políticos atípicos. Es un político atípico y es el rechazo natural a lo que se llama la política tradicional, que ha tenido un rechazo total por la mayoría de los norteamericanos. Entonces, vamos a ver el caso particularmente, los diferentes temas que Donald Trump ha estado hablando. Primero, ¿qué porcentaje de los norteamericanos consideran que nosotros debemos seguir ayudando a Ucrania? Bueno, los Estados Unidos en su gran mayoría ha dicho no. Exacto. Nosotros no podemos con nuestros impuestos seguir manteniendo la guerra que lleva Ucrania con Rusia. Entonces, eso es un tema populista.
¿Qué porcentaje de norteamericanos consideran que la OTAN es importante? Y no solamente eso. Si nosotros llegamos a un acuerdo de paz, que es lo que todo el mundo está diciendo, en forma, por la vía diplomática con Ucrania, eso no es una derrota para la OTAN. O sea, Rusia atacó a Ucrania. Ucrania, aunque no era miembro, era de facto un miembro de la OTAN. De facto. Y la OTAN ha puesto todos sus recursos a disposición de derrotar a Rusia en Ucrania. Todo. E inclusive, no solamente armas de todo tipo, de todo, sino inclusive una enorme cantidad de soldados extranjeros que han muerto y han peleado en Ucrania. Muchos de ellos, se habla de que solamente los polacos, que es miembro de la OTAN, participan o han participado más de 20.000 soldados, que son soldados de lunes a viernes y se van sábado, domingo y lunes a pelear o cogen unas vacaciones por 3 semanas y se van a pelear a Ucrania. Miles de soldados franceses han participado, de ingleses ni se sabe. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede alguien negar que Ucrania de facto, aunque no es un miembro de la OTAN? Y si el caso ucraniano se va a terminar decidiendo diplomáticamente, ¿cuál es el papel de la OTAN entonces en Europa? Significa que todos los problemas que se tienen con Rusia, que dan como razón de existencia a la OTAN, se pueden resolver diplomáticamente. Y eso es lo que se creía a finales de los 80. Entonces, eso por otra parte. Y eso no solamente lo es a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La presencia de la OTAN genera guerras, porque sin guerra la OTAN no tiene necesidad de existir. No tiene razón de ser. Entonces el tema de la OTAN, aunque no es un tema muy popular dentro de las élites europeas, pero es muy popular dentro del resto del mundo. Y lo que los Estados Unidos necesita ahora, en esta nueva etapa de reconstrucción de su industria, es acceso a recursos naturales. Y la mayoría ya están en contra de los chinos. En contra, exacto. Entonces, luego viene el problema más, ¿cómo decirle? El que se ha creado, el que no existe, el problema migratorio. Yo he dicho varias veces, no te puedo hablar varias veces, de que la llamada migración ilegal, que la migración no es un problema real para los Estados Unidos. Al contrario, es un beneficio. Pero que se ha utilizado para justificar el enorme sufrimiento que han tenido grandes grupos, especialmente la clase trabajadora, y en especialmente la clase trabajadora blanca, con la globalización de la producción. Un joven que veía a su abuelo y su papá trabajando en Ohio, en una fábrica de acero, ganando en los años 50, 60 y hasta los 70, ganando 30 y 35 dólares. Hoy se ve trabajando en un Walmart ganando 8 pesos la hora. Su abuelo compró casa, carro, tenía una semana de tenía un mes de vacaciones, tenía seguro médico y todo eso. Él y su papá fueron a la universidad sin ningún tipo de problema, sin deuda. Hoy, él, su esposa también, ambos con título universitario, a lo mejor uno cogió con maestría, no pueden ni siquiera tener casa propia porque siempre se la deben al Estado o al banco. Entonces, ese derrumbamiento de la calidad de vida del norteamericano promedio, hay que buscarle una excusa, hay que buscarle una explicación. ¿Y cuál es la explicación? El inmigrante. Y el desborde de la migración ilegal a los Estados Unidos, realmente una situación que causó muchos problemas, pero se especula, vamos a decir que se especula de que eso también ha sido manejado por temas políticos. Se ha politizado eso para utilizarlo como tema político. Déjame explicarte eso.
La inmigración ilegal hacia los Estados Unidos existe desde cuando Cuca bailaba. No, desde siempre, pero Pero- la migración masiva No, siempre se ha dado. Siempre ha sido masiva. No. No, aguanta, déjame explicarte a lo que yo me refiero. ¿Por qué nosotros tuvimos conciencia de esa inmigración masiva? Por dos razones. Primero, porque estaba en todos los medios de comunicación. Las redes sociales. Las redes sociales. Y segundo, porque en caso absolutamente extraño, a esa gente se le dio albergue y beneficios que inclusive la mayoría de los norteamericanos de los pobres, clase media baja, no tenían. O sea, ¿cuándo usted ha oído que en los Estados Unidos se le daba vivienda, comida y atención médica a un inmigrante ilegal? Nunca. Yo, señor, yo tengo 30 años y pico viviendo en los Estados Unidos y eso nunca se había visto. Por eso despertó Entonces, el a lo que yo deseo de que la gente viniera en masa. Entonces, la pregunta es la siguiente. Esto fue una situación provocada. Provocada por políticos. Exacto. Entonces, la misión no fue que el mensaje que se mandó fue: cojan por los Estados Vengan Unidos. todos, que Vengan sí. todos, que yo te voy a garantizar en los Estados Unidos a un ilegal un nivel de vida que tú no tienes en tu país. Bueno, Donald Trump reconoció en esa entrevista que él reiteró que sí, que va a hacer eso, a sacar de los Estados Unidos, a deportar a todas las personas que estén de manera irregular, comenzando por aquellas personas que tienen algún tipo de conflicto legal en los Estados Unidos. Y dice, él reconoce, no es nada fácil, es muy difícil, pero tenemos que apegarnos a las normas y a las leyes de los Estados Unidos, dijo Donald Trump en esa entrevista. Pero déjate una pregunta. Nosotros somos dominicanos. Sí. ¿Desde cuándo están deportando a dominicanos que cometen un crimen en los Estados Unidos? Desde siempre. Desde siempre. O sea, eso no es nada nuevo. Yo recuerdo cuando yo todavía era un muchachón, jugaba fútbol yo en República Dominicana, o soccer como le dicen aquí, y que unos compañeros de nosotros hicieron la selección, se fueron a los Estados Unidos, se quedaron ilegales y parece que estaban vendiendo droga. 2 de ellos vinieron muertos y los otros trajeron presos. O sea, deportar a las personas que han cometido crímenes en los Estados Unidos, especialmente aquellos que están ilegales, siempre en los Estados Unidos es una tradición. Lo que nosotros estamos viendo es que se está diciendo cosas que están dentro de los libros de la ley de los Estados Unidos, se han estado haciendo durante años, pero que dan la apariencia como que aquí esto nunca se ha hecho. O sea, de la única forma que tú puedes desviar la atención del por qué yo no puedo comprarme una casa, a pesar de que yo y mi mujer somos profesionales y ganamos buena plata, el por qué yo no tengo atención médica, el por qué yo voy al los supermercados se han convertido, ¿cómo que le dicen en Dominicana? La casa del terror. La casa del terror. O sea, ¿por qué yo no puedo ni siquiera mandarme tener unas vacaciones decentes? Todo eso es homosexuales, la carrera, la lucha de género y los inmigrantes. Señores, ¿qué me importa a mí con quién se acuesta su tanejito? Eso me pone comida sobre la mesa. Pero esos son los temas que nosotros vemos todos los días. Aquí nosotros hablamos más de los transexuales que de la problemática de la clase trabajadora. Tenemos 90 millones de familias y de eso casi no se habla de sus problemas. Pero de los transexuales, o sea, las personas que se consideran no heterosexuales en los Estados Unidos es el 7%. Eso todo el mundo, lesbiana, gay, transexuales, todos. 7%. De entre ellos los transexuales, ¿cuántos son? Pero nosotros todos los días vemos en la prensa, en la radio, en la televisión, hablando sobre ese tema. Pero el hecho de la persona que tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana, para llegar a las 6 de la tarde, destruido y desbaratado. Aquella persona que pierde la casa porque perdió el trabajo. Aquella persona que no tiene, que esa mamá que se levanta con el panzón a salir a trabajar a las 6 de la mañana. Para el muchacho, los 2 días tienen que regresar. Sobre eso no habla nadie. Sobre eso no habla nadie.
Bueno, ha estado hablando la gobernadora Kathy Hochul aquí en Nueva York sobre eso y el proyecto de ley para permitirle 20 días laborables al posparto a las mujeres que den a luz remunerado. Ese tiempo va a estar remunerado precisamente para eso. Aunque yo creo que es muy poco tiempo, 20 días. Son 4 semanas. Eso en República Dominicana son 3 meses. O sea que tenemos un avance por ahí. Y por eso entonces nos quejamos de que la población está decreciendo en vez de crecer, porque las mujeres dicen, oye, es imposible tú tener un niño y tener que trabajar necesariamente, porque si no, no te alcanza el dinero para los gastos. Y la mayoría de las mujeres son madres solteras. O sea que todo esto es un conjunto de problemas que hace una gran problemática. Dice Donald Trump, dentro de su proyecto de deportación masiva de los migrantes ilegales aquí en los Estados Unidos, que él va a parar eso de que las personas quieran por nacionalidad estadounidense por nacimiento. O sea, si usted es una persona ilegal aquí en los Estados Unidos que vive de manera irregular y usted tiene un niño, pues ese niño no adquiere la nacionalidad estadounidense porque sus padres son ilegales o están viviendo de manera irregular. Él dice que se va a pegar a la enmienda 14 para poner eso en práctica. Bueno, mira, Donald Trump puede decir eso, pero yo tengo duda de que eso pase. Por una sencilla razón. Los Estados Unidos es subconsciente, inconsciente y conscientemente un país de inmigrantes. Y esa es la problemática en los Estados Unidos. Todo el mundo, especialmente los blancos, saben que sus orígenes no son de acá. Todo lo vivimos en los Estados Unidos, con excepción de los aborígenes, saben que de una forma u otra tus raíces están en otro país. Digo, podemos decir que República Dominicana también lo es, pero en otro país. Y la pregunta que se hacen ¿es justo cambiar las reglas de juego en un país que a nosotros nos ha beneficiado? Pero también hay otro problema, que es un problema de carácter económico. Yo no voy a decir todos los países desarrollados, pero de los países desarrollados, el que tiene menos problemas en términos de población, o sea, el problema demográfico, es Estados Unidos. Pero el nivel de partos por parte de los norteamericanos, especialmente de la mujer blanca, está en los mismos niveles que están en Europa. Y Europa se está despoblando. Una población vieja, se está envejeciendo claro. Ese país. Entonces, ¿quiénes son los que están manteniendo la población el crecimiento de la población norteamericana? Creando los nuevos miembros que van a pagar por los servicios que hay que darle a los ancianos cuando se retiran. Seguro social y todo eso. Los que están pariendo son los inmigrantes. Son los inmigrantes los que están pariendo. Entonces, si tú me le dices a un inmigrante ilegal, o que nació su muchacho, porque el hecho de que tú adquieras la ciudadanía norteamericana no significa que tú te podías quedar acá, la familia. No, el muchacho adquiría la ciudadanía norteamericana, pero los papás junto con él eran tan deportables como otro cualquiera. Sí. A ti te deportan, el muchacho cumple los 18 años, entonces él tiene derecho a solicitar a los Estados Unidos porque él es ciudadano americano. Pero la familia y él, mientras él es dependiente del costo, son tan deportables como cualquier otro ilegal. Eso hizo la acentuación de decir eso, precisamente. Bueno, o se van todos, ¿verdad? Con sus hijos que nacieron aquí, o se enfrentan a la división de la familia, a la separación de la familia. Se van los que están ilegales y los que nacieron aquí, que adquirieron ya la nacionalidad estadounidense, pues se quedan aquí. Lo que pero